Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. Encantado de volver a estar aquí después de mi reciente paternidad. Y, por supuesto, agradecer a Mar Morales, directora del Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de Salud, que ha dado continuidad a este proyecto durante mi ausencia, haciéndolo estupendamente bien. Nos encontramos inmersos en nuestra octava semana de la prevención, bajo el lema "Haz visible lo invisible, identifica peligros y evalúa riesgos". Pero claro, ¿cómo vamos a evitar accidentes si muchas veces esa herramienta, que es la evaluación de riesgos, que nos permite identificar los peligros y evaluarlos, nos encontramos que son demasiado grandes, genéricas, que aportan poco valor y que al final se convierte en documento meramente burocrático, sin más? De cómo podemos mejorar la identificación de peligros y la evaluación del riesgo, hoy viene a hablarnos Enar González. Buenos días, Enar. Hola, buenas, Carlos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Enar es graduada en Psicología y máster en Prevención de Riesgos Laborales y siempre ha estado vinculada su actividad en el mundo de la seguridad y salud y los aspectos relacionados con la cultura preventiva y a los factores humanos y organizativos que afectan al desempeño de las personas en el trabajo. Actualmente es consultora de la empresa I+3, donde desarrolla diferentes proyectos relacionados con la cultura de seguridad y la innovación en seguridad y salud. Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, informaros de que este Fater Talk está siendo grabado para posteriormente ser difundido en nuestros canales de comunicación, como pueden ser redes sociales o YouTube. Y también comentaros que tenemos habilitado el chat para, bueno, si queréis comentar algún aspecto de lo que hable Enar o plantear alguna pregunta, si luego al final da tiempo, se la trasladaremos. Bueno, Enar, como he comentado al principio en la introducción, algo fundamental para evitar los accidentes y también las enfermedades laborales, profesionales, perdón, es partir de una adecuada evaluación de riesgos, ¿no? Pero como he dicho, muchas veces esto no vemos que no es así, es decir, que vemos evaluaciones que no son apropiadas, ¿no?, para los riesgos existentes en el puesto y, por lo tanto, vemos que tienen mucho margen de mejora. Mm. ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis cuando vais como consultores a las empresas, ¿no?, y tenéis delante la evaluación de riesgos con la que trabajan? Pues yo creo que el problema en parte ya lo hemos definido un poco en la introducción, no está claro, que la evaluación de riesgos para un prevencionista tiene que ser una herramienta fundamental porque es tu punto de partida, ¿no? Es lo que te va a permitir luego desplegar toda tu actividad preventiva, ¿no? Saber pues dónde tienes que poner medidas, dónde tienes que tener el ojo más avispado, ¿no? Para que al final consigamos nuestro objetivo como prevencionistas, que no deja de ser que todo el mundo vuelva sano a casa. Pero, como decíamos, hay veces que la evaluación de riesgos se queda un poco coja, ¿no? En el sentido de eso, de que muchos prevencionistas tienen ese sentimiento de que podrían aportar mucho más valor, de que podría ser algo mucho más relevante para la empresa de lo que realmente luego acaba siendo. Y el problema yo creo es un poco ese. Y el hecho de que incluso nos refiramos a ella como un documento, ¿no? La evaluación de riesgos como un documento ya es un poco el síntoma de por dónde puede ir el problema, ¿no? Porque al final el trabajo es algo vivo, el trabajo cambia, el trabajo es dinámico y por lo tanto las evaluaciones también tendrían que ser más dinámicas, ¿no? Para poder acercarse lo máximo posible a la realidad del trabajo, porque la realidad es que el trabajo es variable, ¿no? Y al final, al aferrarnos al papel, un poco también somos conscientes, ¿no? Porque así se nos pide, ¿no? Que lo tengamos todo negro sobre lo blanco. Al final eso nos acaba jugando a la contra, ¿no? E incluso hace que sean evaluaciones que al final resultan un poco, o sea, hace que los demás tampoco tengan interés en la evaluación de riesgos, sea un documento poco atractivo para los ajenos, ¿no? O los que se sienten ajenos a la prevención. Al final, la seguridad debería de ser algo de lo que participase toda la organización, no un departamento en concreto, ¿no? Para que todos estemos seguros necesitamos de la participación de todos. Cómo está estructurada como eso, como un documento quizás estático, no ayuda. Eso por un lado, ¿no? El que sea el papel. Pero luego también el exceso de papel. Yo creo que también, y esto sí que yo creo que esto es algo que puede estar de acuerdo casi toda la profesión, ¿no? Que hay mucho papel, hay mucha burocracia, las evaluaciones a veces son muy largas, muy interminables, ¿no? Muy genéricas, hacemos muchísimas investigaciones de accidentes
que luego muchas no nos sirven tampoco para mejorar o para aprender quizás todo lo que podríamos, ¿no? Tenemos infinidad de procedimientos para todo en la organización. Y este exceso de papel yo creo que también nos lastra como profesionales, ¿no? Y de esto se habla mucho, quiero decir, y se habla en el terreno, ¿no? En las organizaciones, y se habla también a nivel de, bueno, más académico, podríamos decir, ¿no? Los que están ahí a la cabeza de la innovación, y de hecho hay un término ahora bastante novedoso, ¿no? Que viene a querer bautizar un poco este problema, ¿no? Del exceso de papel, que se llama el safety clutter. Es un término que bueno, es como bautizaron el problema, ¿no? David Provan y Drew Rae, que son dos gurús en esto de la innovación en seguridad, y que vienen, o sea, el safety clutter viene a significar el desorden en seguridad, es decir, todo lo que hacemos en nombre de la seguridad, pero que no necesariamente nos va a aportar seguridad, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas al final nos están aportando valor a la seguridad? Y fíjate que aquí incluso hasta, no sé, me pongo un poco polémica incluso, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces y en muchos foros, ¿no? De que cualquier inversión en seguridad es buena y es positiva. Y está claro que hay que invertir en seguridad, no se me ocurriría poner eso en tela de juicio ni mucho menos, ¿no? Pero la inversión será buena si nos va a ayudar a mejorar la seguridad, ¿no? Hay veces que invertimos en cosas que no necesariamente nos acaban reportando ese valor a la seguridad. Y hablo de inversión económica, pero también de tiempo y de esfuerzo del propio prevencionista, ¿no? Al final tenemos mucho ruido, ¿no? En nuestra actividad, y el ruido al final molesta, y molesta al prevencionista, pero molesta también al trabajador, molesta a la dirección, molesta a la cadena de mando. Por eso yo creo que aquí el problema también va un poco porque tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos con las actividades que nos planteamos, ¿no? El objetivo al final de un prevencionista tendría que ser, ¿no? Pues, que lo que hace ayude a reducir el daño, ¿no? A reducir el riesgo de accidentes. Para eso tendrían que servir nuestras actividades, pero incluyendo las evaluaciones, incluyendo las investigaciones, ¿no? Pero el caso es que al final muchas veces si nos paramos a pensar para qué sirven muchas de las actividades que hacemos, vemos que no solo hacemos actividades para hacer seguridad, sino también para demostrar la seguridad. Estamos dedicando mucho esfuerzo a demostrar que nos implicamos en la seguridad, a demostrar que esto es algo que nos importa, ¿no? Para dar ese sentimiento, más que simplemente para mejorar la seguridad. Y esto es importante, quiero decir, no estoy quitando la importancia a la de demostrar seguridad, pero seamos también conscientes, ¿no? De a qué estamos aportando con cada una de las acciones que hacemos. Sí, lo has comentado, una visión muy en la línea Lean, ¿no? Es decir, de centrarse en realmente importante y eliminar todo desperdicio, ¿no? Toda pérdida de tiempo, todo lo que no aporta valor fuera de la ecuación, ¿no? Lo has comentado ahora mismo muy por encima, lo de demostrar seguridad, pero es un término que me gustaría que, lo hemos hablado tú y yo en las conversaciones previas que hemos tenido, pero me gustaría que lo compartieras con nosotros porque me parece muy interesante. Es decir, comentas que no solamente hay que hacer prevención, sino que también hay que, o se nos exige, demostrar seguridad. ¿A qué te refieres con esto? Hay muchas veces que lo que tú dices, ¿no? Se nos exige demostrar la seguridad que hacemos. Y eso al final nos hace que estemos dedicando una cantidad ingente de recursos y que al final nos está quitando tiempo y esfuerzo, ¿no? A dedicárselo a lo que realmente, a tener controlados nuestros riesgos más importantes, ¿no? Al final, cuando tenemos que investigar, cuando una persona se tuerce o se tropieza porque estaba mirando a otro sitio, ¿no? Si tenemos que investigar cada pequeño incidente, que no digo que no sea importante, ¿no? Pero que eso al final nos está lastrando, ¿no? Para poder dedicar tiempo a, por ejemplo, investigar accidentes en más profundidad, ¿no? Accidentes que sí que tengan potencial de aprendizaje, pues poder dedicarles el tiempo extra y juntarte con el equipo y decir, bueno, no, mira, aquí yo creo que hay que pararse a pensar, a ver, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué era lo que nos estaba generando esta situación? ¿Qué podemos aprender de eso, ¿no?
Y más allá de otras muchas actividades, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Porque aquí hay también una teoría, ¿no? que viene a intentar explicar esto, que es el distinguir la seguridad del trabajo de seguridad, ¿no? La seguridad del trabajo es aquello que aquellas actividades que nos van a permitir mejorar la seguridad operacional, lo que realmente nos aporta seguridad, ¿no? Y el trabajo de seguridad son todas esas otras acciones que estando vinculadas a la seguridad no necesariamente te aportan seguridad, sino que van más encaminadas a eso, a hacernos sentir seguros, a demostrar que nos implicamos en la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si tú cambias una maquinaria, ¿no? Para automatizar un proceso y evitar que se haga manualmente. Eso es algo que indudablemente te está aportando seguridad, ¿no? Porque estás eliminando un riesgo. Pero si eso luego lo acompañas de campañas de comunicación, porque para nosotros la seguridad es lo primero, pues esas tareas son necesarias, ¿no? Pero son tareas que al final van más encaminadas a demostrar la seguridad, a ponerla, a hacernos sentir seguros y a tener la seguridad como un valor, que repito, es importante, pero no perdamos de vista también cuáles son nuestros objetivos y en esencia a qué luego queremos dedicar realmente los recursos, ¿no? Que no se nos desvíe tampoco nos desviemos de lo más importante, porque eso también nos puede llevar a una falsa creencia, ¿no? A pensar que por hacer muchas cosas, ¿no? Porque por desplegar muchas acciones, ¿no? Y mirad cuántas acciones de mejora hemos hecho, tantas acciones de mejora, hemos hecho tantas investigaciones de accidente. No queramos o no nos confiemos, ¿no? En que porque estemos haciendo muchas cosas, eso quiera decir que estamos siendo seguros. Hay que ver qué valor nos está aportando todas esas acciones y cuántas realmente, ¿no? son las imprescindibles. Y ahí es donde viene también lo del desorden en seguridad, ¿no? El separar la paja del grano. Sí, cantidad versus calidad, ¿no? Podemos hablar. Exacto. Uh-huh. Bueno, vivimos en un contexto muy cambiante, en que, bueno, de un día para otro los puestos de trabajo cambian, evolucionan, las organizaciones, las empresas son cada vez más complejas y, por tanto, nuestro trabajo también como prevencionistas pues también debe evolucionar, ¿no? ¿Cómo se puede aportar valor, ¿no? A la identificación de peligros y evaluación de riesgos en este panorama que, nos gusta o no, es el que nos ha tocado vivir y experimentar? Yo creo que aquí hay una clave, ¿no? Que es muy sencilla decirla y no tan fácil hacerla como casi todo en la vida. Y es intentar encontrar, pero ojo, no es sencillo, pero se está haciendo, y se está haciendo en muchos sitios. Es intentar superar esta barrera del papel, ¿no? El intentar buscar el equilibrio entre lo estandarizado, entre las auditorías, los procedimientos, ¿no? Que son fundamentales, porque quiero decir, si en eso no tenemos una guía, ¿no? tenemos a dónde partir, una referencia, pero no nos quedemos solo ahí, intentemos encontrar el equilibrio entre todo eso y la adaptación, la capacidad de adaptarnos, la resiliencia, que se habla mucho ahora, ¿no? Las organizaciones resilientes, las organizaciones que son capaces de integrar la variabilidad del día a día, porque al final el trabajo es variable, el trabajo tal y como nosotros lo podemos plasmar en una evaluación de riesgos, por más rigurosa que sea la evaluación de riesgos, ¿no? Solo va a ser una aproximación de lo que luego en realidad puede ser el día a día de desempeñar esas tareas. Aquí es donde viene un poco también la distinción, que supongo que no le sonará nueva a mucha gente, ¿no? Entre el trabajo prescrito, la tarea prescrita y la tarea real, ¿no? La tarea tal cual se supone que tiene que hacerse y luego la tarea tal cual se hace en la realidad, porque la realidad es que hay tantas circunstancias que nos pueden afectar a nosotros como personas y a la organización y al contexto, ¿no? No todos los días tenemos la misma habilidad para hacer una tarea, no todos los días las condiciones ambientales son iguales, ¿no? Hay tantas variables que pueden afectar a cómo se desempeñan las tareas que es muy difícil poder recogerlas todas sobre el papel, ¿no? Entonces yo creo que aquí la clave es ser conscientes de que tenemos estas brechas, ¿no? Como prevencionistas, estas brechas existen. A lo que tendríamos que aspirar es a entenderlas y a intentar visualizarlas, a intentar saber dónde están, dónde tengo yo mis gaps, ¿no? ¿Dónde tengo esta variabilidad, hasta qué punto esta variabilidad es gestionable por las personas, hasta qué punto no. Si tomamos conciencia de esto,
será cuando realmente podamos empezar a aportar valor con nuestra actividad preventiva, con nuestras evaluaciones, con nuestros procedimientos, ¿no? Pero aquí está claro que para poder ser conscientes de dónde está esta variabilidad tenemos que contar con la gente, porque quien conoce de primera mano la variabilidad del trabajo es el que lo hace todos los días, son las personas, ¿no? Las que están a pie de terreno. Por lo tanto, no es que tengamos que compartir con ellos las evaluaciones, es que tenemos que hacer con ellos las evaluaciones, ¿no? Ellos son los que nos van a decir dónde están los problemas. Y nosotros como prevencionistas tenemos que arrimarnos a ellos todo lo que podamos para poder conocer esos gaps y para poder también formarles para que sean capaces de gestionarlos, ¿no? Empoderarles en ese sentido. Y esto digo que se está haciendo, ¿vale? O sea, nosotros en I+3 hemos asesorado, ¿no? A empresas y empresas pequeñas, empresas de 100 trabajadores o incluso menos, ¿no? Para que hiciesen evaluaciones de riesgo participativas. Evaluaciones de riesgo en las que fuesen los mandos, ¿no? Los mandos con el apoyo de los técnicos, obviamente, ¿no? Y con una formación, ¿no? Pero a través de implicar a los mandos, ¿no? Que fuesen los propios mandos con sus equipos los que identificasen cuáles eran los riesgos que hay en sus tareas y en sus puestos. Así es cuando realmente estamos aterrizando nuestra evaluación y además estamos implicando al personal y empoderándole, diciéndole, oye, que esto depende de ti, oye, que sin tu conocimiento esto no tira tampoco para adelante, yo no lo puedo saber todo, el que está al pie del cañón eres tú, para hacer bien mi trabajo necesito que tú también me ayudes. Y también les estamos haciendo parte de la solución, porque ¿cuántas veces a veces pasa que un técnico, ¿no? propone no sé, quiere mejorar la ergonomía de una tarea, ¿no? Y entonces vamos a implementar un útil nuevo, ¿no? Un útil nuevo, súper moderno, ¿no? Y luego resulta que bajas y la gente no lo está usando, ¿no? Y a veces la gente prefiere usar el apaño que se han hecho ellos, ¿no? de cualquier modo y manera a un útil específicamente pensado para eso. Y eso, la motivación muchas veces es que cuando no nos implican a nosotros en el diseño de la solución, nos cuesta integrarla, ¿no? La vemos con cierto rechazo. Entonces, si les integramos, si les hacemos parte de esto y les hacemos parte de definir el problema y de definir la solución, luego no habrá tanto rechazo, ¿no? Esto es Sí, algo que hacen muy bien también las organizaciones altamente fiables, que esto ya es harina de otro costal, esto ya es como el top, ¿no? La flor y la nata de la seguridad, todas esas organizaciones nucleares, aeronáuticas, ¿no? Que son empresas que tienen unos riesgos grandísimos, ¿no? Que pueden causar catástrofes si hay un accidente, pero que consiguen tener un desempeño de seguridad brutal. Y es precisamente porque, o sea, se han hecho estudios, ¿no? Para ver qué es lo que hace bien esta gente, ¿no? ¿Por qué les sale, por qué funciona tan bien teniendo riesgos tan altos? Bueno, pues porque han sabido entender el conjugar una cadena de mando muy bien estructurada, una jerarquía muy bien definida, con luego ser capaces de tener eso que llaman la deferencia a la experiencia, ¿no? A que cuando hay un acto, hay algo inesperado, ¿no? Son capaces de decir, de olvidarse un poco de esa jerarquía y decir, bueno, aquí el que tiene que decidir es el que tiene el conocimiento operativo, que no necesariamente será el que tenga el rango o la responsabilidad más alta, ¿no? Ahí es donde también estás empoderando claramente a la gente, ¿no? Y eso es un poco, bueno, también lo que nos habla la ingeniería de la resiliencia, también muy, muy en línea con los nuevos enfoques, el olvidarnos un poco de que todo lo que se desvíe de la norma tenga que ser un fracaso o un error, ¿no? Las organizaciones son muy complejas, si la gente no sigue la norma muchas veces habrá un motivo y lo que habrá que hacer es entenderlo, bajar, hablar con la gente y ver qué podemos aprender también de eso, no ver los errores como fracasos, sino como también oportunidades de aprendizaje. sí, al final supone poner a las personas en el foco, ¿no? En el centro, como bien dices, Totalmente. en visión cero, que además es nuestra filosofía, ¿no? Aquí en Fraternidad para trabajar con las empresas, para intentar reducir su siniestralidad, ¿no? Y conseguir esos entornos pues, sanos, seguros y saludables, ¿no? Bueno, y con todo esto que has comentado, vamos a poner en el caso de una empresa que quiere dejar atrás eso de tener la evaluación de riesgos ahí llena de polvo en el cajón y quiere ponerse en marcha a esto que has comentado, ¿no? A que la prevención sea menos burocrática y, bueno, y que no todo se resuma en tener impresa la evaluación, ¿no? ¿Cuál sería un poco las pautas, la hoja de ruta que esta empresa debería seguir para empezar a trabajar bajo este nuevo prisma?
Pues tienes mucha razón que la visión cero ayuda mucho a esto, ¿no? No es un camino fácil, ¿no? Se pueden dar algunas ideas para, bueno, por dónde se podría, cuál debería de ser un poco el cambio, ¿no? Y muchas veces el visión cero se ha confundido con cero accidentes, ¿no? Y de hecho hay aún en muchas organizaciones la filosofía de cero accidentes, de 300 días sin accidentes, ¿no? Carteles muy grandes de cuántos días sin accidentes. Y yo creo que eso habría que desterrarlo un poco si queremos dar este cambio, ¿no? Dar este giro de poner a las personas en el centro. Porque aspirar a no tener accidentes, a tener cero accidentes, viendo, ¿no?, lo que estamos viendo de que al final el trabajo es variable, de que hay cientos de cuestiones que entran en juego y que afectan a cómo nos desempeñamos. Aspirar a que la gente nunca se equivoque, aspirar a que nunca haya un incidente, es casi utópico. Y de hecho, si lo ponemos un poco como nuestra bandera, ¿no?, como llevamos 300 días sin tener un accidente, eso puede incluso llevarnos a estar autoengañándonos, ¿no? A que haya o sea, desincentivemos que la gente nos notifique las cosas cuando les ocurra, porque fíjate, si llevas 300 días en accidentes, ¿quién va a ser el que se atreva a decir que él se ha accidentado, ¿no? Pues puede que nos estemos haciendo un poco trampas en solitario a veces, que no estemos, o sea, no solo no estemos reduciendo la accidentalidad, sino que ni siquiera estemos siendo conscientes de dónde tenemos la accidentalidad porque la gente no nos lo está contando. Por eso, lo que deberíamos de centrarnos no es tanto en cero accidentes, sino en cero daños, que al final es lo que pretende Visión Cero, ¿no? Visión Cero se ha asociado muchas veces a hacer accidentes, pero en realidad de lo que habla Visión Cero es de cero daños. Visión Cero no te dice que no tengas accidentes, te dice que trabajes para que, aunque la gente se equivoque y aunque haya incidentes y aunque la gente se tropiece y aunque la gente se equivoque en definitiva, ¿no? Porque para eso somos, o sea, somos personas, no nos vamos a equivocar. Eso tiene difícil solución. Trabajemos para generar sistemas y organizaciones, ¿no?, que puedan integrar y asumir esos errores y que consigamos sistemas en los que la gente se pueda incluso al loro equivocar de forma segura, ¿no? Que el propio sistema nos permita integrar y gestionar y ser resiliente a esos errores que puede cometer la gente. Esto ya te digo, fácil no es para nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que trabajar la cultura preventiva en las organizaciones puede ayudar mucho a dar este salto. Y aquí yo creo que si tuviese que dar un par de pautas, ¿no? Yo creo que la primera sería trabajar el liderazgo de la dirección y de la cadena de mando. Si la dirección no cree en ello, si la dirección no apuesta por invertir en esto, ¿no?, en tomarse en serio estas cosas, va a ser difícil que luego esto tire para adelante, ¿no? Está claro que el cambio cultural tiene que nacer de la dirección y luego se irá, digamos, cayendo un poco por goteo a toda la organización, pero tiene que nacer de la dirección y de la cadena de mando. Hay que implicarles, ¿vale? Hay que hacerles ver que ellos son el ejemplo de su equipo, ¿no? Ellos son los que pueden marcar la expectativa, ellos son los que pueden marcar la diferencia y marcar un poco la línea de lo que está bien, de lo que es esperable, ¿no?, y de lo que no es esperable. Yo de ti como trabajador espero que no te arriesgues, espero que no asumas riesgos, espero que si identificas un peligro que no se había visto, levantes la mano y me lo cuentes. Eso es lo que yo espero de ti, eso es una línea que tenemos que trabajar con los mandos, ¿no? Y incluso es lo que así nos dice la evidencia científica, que tiene que nacer de la dirección. Nosotros esto lo trabajamos mucho en las empresas con programas de liderazgo, pues para activar a la cadena de mando, ¿va? Eso, para que asuman que ellos son los que pueden cambiar la cultura en la organización. Se ha visto en muchísimas empresas. Hay, por ejemplo, un documental en Netflix muy chulo que habla sobre este tema, que es el caso de Boeing, ¿no?, la gran empresa Boeing, que hubo un cambio en la dirección que hizo que pasase a ser una empresa muy centrada en la seguridad en la operación, ¿no? Hacemos aviones, pero los hacemos de forma segura, y si tengo que retrasar el lanzamiento del avión, lo lanzaré. Los beneficios llegarán cuando tengan que llegar, pero llegarán sabiendo que hemos hecho el trabajo bien. Bueno, hubo un cambio en la dirección, ¿no?, que hizo que la empresa se centrase mucho más en temas financieros, ¿no?, en entrar en bolsa, en aumentar los beneficios, ¿no? Se convirtió en una empresa financiera, por así decirlo. Y la gente que
antes tenía un sentimiento de pertenencia y se ve muy bien en el documental, ¿no? Tenía un sentimiento de pertenencia brutal por trabajar a Boeing, porque sentían que se les tenía en cuenta, que se les empoderaba, que tenían algo que decir, ¿no? De repente esa cultura cambió de la noche a la mañana. O sea, es realmente muy grande el poder que puede llegar a tener ese rol de la dirección. Pero no solo hay que trabajar con la dirección, hay que trabajar también con la primera línea y hay que empoderar al personal de primera línea. Al personal de primera línea le tenemos que dar la posibilidad, ¿no? de que, y las herramientas para que ellos mismos sean conscientes de los riesgos. Para que, y me encanta el título que tenía la charla, que era hacer visible lo invisible. Nadie mejor que el que está día a día al pie del cañón puede hacernos visible lo que para un técnico a lo mejor puede pasar desapercibido, como es normal, porque no lo podemos ver todo, ¿no? O sea, que empoderarles, darles la herramienta y la formación y el conocimiento y respaldarles, ¿no? Para que sepan que si ven una situación que no pueden controlar, levanten la mano y nos lo cuenten. Eso también es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que y con esto no me refiero tampoco a la formación inicial. La formación inicial está muy bien, ¿no? El contar a la gente todos los riesgos, todos los equipos necesarios, pero no nos quedemos solo ahí. Hay que también bajar y hablar con la gente. ¿Qué es lo que...? Y enterarnos realmente de qué sabe la gente, qué no sabe la gente, independientemente de lo que el papel me diga que tiene que saber o que no saber, ¿no? Bajar, hablar, comprobar, saber qué necesitan de nosotros, ¿no? Que nos vean como aliados, que nos vean como esa persona que le quiere ayudar para que haga su trabajo lo más seguro posible. Entender que esto es un equipo, que estamos en el mismo barco, ¿no? Tenemos que remar juntos, podríamos decir. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una empresa ahora que lo que está haciendo, quiere empoderar a sus trabajadores, ¿no? No quiere que se expongan a riesgos y así lo quiere ver, ¿no? No hay ningún trabajo que sea tan importante como para que tú te expongas en riesgo. Bueno, pues estamos haciendo un procedimiento, ¿no? Para empoderar a los trabajadores, para que los trabajadores sepan cómo tienen que actuar cuando detectan una situación insegura. Bueno, pues párate, piensa en lo que tienes que hacer. ¿Puedes solucionarlo? Bien. ¿No puedes solucionarlo? Avisa a tu supervisor. Vemos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero ya le está dando la herramienta al trabajador de primera línea para que no se exponga. Eso es un ejemplo de empoderar y de liderar en seguridad. Y eso nos ayuda mucho a identificar peligros, ¿no? Porque será cuando la gente levante la mano, será cuando realmente hagamos visible lo invisible. Eso es, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que es la dirección la que debe creerse que la seguridad está por encima de todo, ¿no? Pero durante todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y no vale que digan que se creen en seguridad y que la seguridad es una prioridad cuando están las cosas normales y cuando hay un momento de crisis de tal, se prime más la producción en ese momento que es lo que da seguridad, ¿no? Y al final, en ese momento pierdes toda la coherencia, pierdes toda la credibilidad y te ha costado durante mucho tiempo a dirección ese mensaje, ¿no? Pues al final se cae por su propio peso, ¿no? Y también fundamental lo que tú comentabas, el perder el miedo, ¿no? Hablar con los trabajadores, a intercambiar ideas, a que la prevención forme parte del día a día, ¿no? Como igual que se habla de cualquier otra cosa de la empresa, pues que la prevención y la seguridad sea una parte más a comentar con total naturalidad, ¿no? Bueno, por vuestra amplia experiencia y bueno, que sé que vosotros, la consultora I+3, siempre estáis a la vanguardia, ¿no? En todo lo que se mueve en prevención y en todo lo que va surgiendo. Coméntanos qué herramientas e iniciativas así innovadoras se están llevando a cabo para mejorar las evaluaciones y en general la seguridad de los trabajadores. Bueno, yo por recogerte el guante de lo que comentabas, ¿no? De la productividad versus la seguridad, que es un tema que trae de cabeza a muchísimos directivos, o sea, no es exclusivo o sea, quiero decir, esto está a la orden del día y no son ajenos a ello, ni mucho menos los directivos, ¿eh? Lo hemos trabajado y nos hemos sentado a hablar y decir, bueno, tú eres consciente que tienes este problema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, los trabajadores tampoco son ajenos al problema. O sea, quiero decir, la seguridad es lo primero. Bueno, sí, pero ninguna empresa vende seguridad. Tú venderás el producto que fabriques, ¿no? Lo que tenemos que conseguir y trabajar con la gente es encontrar el equilibrio entre producir todo lo que podamos en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible, sin que eso lleve a exponerse a nadie a ningún riesgo. La gente, si se lo cuentas, lo entiende, pero a veces esto hay que también contarlo a la gente, de bueno, sí, se ha averiado una cosa y va a tardar 3 meses, lo sé, pero chico, en este momento podemos aspirar cada cual también con los recursos que tiene, gestiona la situación lo mejor que puede, ¿no? Y mucho está también
Empoderar también pasa por informar a la gente y porque la gente sepa lo que está pasando. Y cuando hablas con la gente muchas veces te sorprende, ¿no? Lo que llegan a ayudarte y a entender y a mejorar y a gestionar la situación. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Volviendo a lo de qué herramientas o iniciativas innovadoras están poniéndose en marcha y que nos pueden ayudar a mejorar, a mejorar las evaluaciones de riesgo. Bueno, yo aquí creo que es importante partir de la base de que ya no es la herramienta, ¿vale? Porque al final las herramientas pueden ser buenas o malas según cómo las uses, ¿no? Es como todo. Es también el enfoque que le des a la herramienta. Cualquier herramienta puedes pervertirla y eso es lo que pasa muchas veces pues, con muchos de estos papeles y burocracias que tienen una buena intención, que es indudable que se hacen con una buena voluntad, pero que luego, según cómo lo hagamos, pues lo que digo, todo puede llegar a pervertirse, ¿no? Si no se hace un buen uso. Bueno, pues con las herramientas pasa lo mismo. Si a cualquier herramienta que pongamos en marcha no la acompañamos de un liderazgo, de una honestidad con nuestros actos. O sea, podemos tener muchos eslóganes de la seguridad es súper importante para mí, pero si luego la realidad es que, yo hace 3 meses que tengo el guante anticorte roto. Bueno, los eslóganes estarán bien, pero la gente solo ve, quiero decir, tenemos que también ser coherentes con nuestras acciones, ¿no? Por eso, si a cualquier herramienta no la acompañamos de este liderazgo, de esta coherencia, de este empoderamiento, ¿no? De este trabajar con la gente, bueno, pues los resultados no van a ser nunca los mismos. Pero bueno, hablando de herramientas, yo creo que aquí hay muchas y además que se están poniendo en marcha en muchísimos sitios y diré más, que son hasta baratas para las organizaciones, porque son herramientas que básicamente lo que buscan son mejorar la interacción. Mejorar la comunicación y mejorar cómo nosotros estamos en contacto con la gente. Por lo tanto, a la organización le va a costar el tiempo que tenga que invertir en ponerlas en marcha, ¿no? Porque es un recurso que te van a poner en marcha las personas. Por ejemplo, las charlas de seguridad es un súper buen ejemplo de cómo trabajar todo esto, de cómo trabajar el liderazgo, de cómo trabajar el empoderamiento, ¿no? Ya digo que te van a costar el tiempo que le dediques a preparártela y a bajar a hablar con la gente. Y es increíble lo efectiva que puede llegar a ser una charla de seguridad, ¿eh? Una charla de seguridad al final no deja de ser una conversación muy cortita, de 5, de 10 minutos, ¿vale? Que lo ideal es que lo hagan los mandos, ¿no? Pero que los mandos porque son un poco la referencia de los equipos y la cosa es que, bueno, pues se planteen temas de seguridad, ¿no? Que temas de seguridad que puedan preocupar a un técnico, es decir, ahí tiene el técnico una herramienta para buscarse un aliado, ¿no? Con el mando de, oye, me gustaría que hablases de esto con tu equipo porque me gustaría mejorar la ergonomía de este puesto, no lo acabo de ver, no sé, seguro que la gente nos aporta ideas, pero también le sirve al técnico para descubrir cosas que a lo mejor no sabía, porque si tú le das pie a la gente a que plantee temas, ¿no? Pues igual te sorprendes con cosas que a ti no se te habían pasado a la cabeza y que resulta que para la gente es importante. Y ahí también nosotros como técnicos salimos muy reforzados y muy empoderados, porque nos mostramos a nosotros mismos como esos aliados, ¿no? Como alguien que está ahí cuando la gente lo necesita y que gestiona los problemas que son importantes para quien está operando y trabajando, ¿no? Al final se trata de plantear algún tema, ¿no? De, oye, mira, tenemos esto, ¿cómo solucionamos esto? ¿Ha pasado esto? ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Cómo lo veis vosotros? Dadme vuestra opinión y a partir de aquí establecemos compromisos, ¿no? Eso es una parte muy importante de las conversaciones, que de lo que hablemos luego quede claro de, bueno, pues yo como mando me comprometo a que lo hablaré con el de prevención, veremos a ver si se puede tramitar, si no se puede tramitar. Vosotros, si se os ocurre una idea mejor, por favor, sabed que me lo tenéis que decírmelo, si no me lo decís, pues yo no lo puedo saber, ¿no? Entonces, al final estamos creando sinergias, ¿no? Y la idea es que, o sea, la idea es que lo hagan los mandos porque tampoco tiene que ser una charla formativa, no es para instruir a nadie, es para hablar de temas del terreno. Por lo tanto, no necesitamos que la gente esté muy formada en seguridad, necesitamos que la gente conozca el trabajo, ¿no? Que es la mejor forma de saber cómo poder mejorarlo. Así que, bueno, como digo, son buenas oportunidades para los técnicos para buscarse aliados y para descubrir cosas, ¿no? Hacer visible lo invisible, vuelvo un poco al título que creo que viene muy al hilo. Y además estas herramientas que ya te digo son súper sencillas, ¿no? Tienen eficacia demostrada. Aquí hay Zoar, ¿no? Que es bueno, el padre, podríamos decir, del clima de seguridad, ¿no? El que definió por primera vez la cultura y el clima de seguridad.
hizo un estudio para ver cómo realmente cómo afectaban, ¿no?, estas interacciones entre los mandos y sus equipos en los actos inseguros que cometía la gente. Entonces, durante un tiempo le estuvo diciendo a los mandos, oye, mira, tenéis que hablar con la gente, tenéis que hacer charlas de seguridad con la gente, ¿no? Y al mismo tiempo fue registrando los incidentes que se iban produciendo. Y se vio viendo, ¿no?, el estudio súper contundente, porque te dice, mira, a medida que se van haciendo más conversaciones de seguridad, los incidentes, los actos inseguros de la gente se reducen. Y fue tan contundente que cuando se acabó el estudio, te dice, le dieron vía libre a los mandos para que siguiesen haciendo o no haciendo, según su criterio, las conversaciones de seguridad, y tú ves la grafiquita y el número de interacciones sigue subiendo después de que se termina el estudio. O sea, los mandos vieron tan claro que eso les estaba ayudando que siguieron haciendo conversaciones de seguridad, aun cuando ya no tenían necesidad de hacerlas, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo de una herramienta muy, muy útil para empezar a hacer este cambio, ¿no?, de poner la gente en el centro. Hay muchas más, están los paseos de seguridad, por ejemplo, que aquí sí que le viene al pelo al técnico, ¿no? Los paseos de seguridad o Gemba Walk, Safety Walk, hay muchos nombres para esto, ¿no? Al final es bajar al terreno y hablar con la gente y darte un paseo de voy a ver hoy que sé, que tienen que hacer una operación especial, que hay un trabajo en altura, que tienen que limpiar esto que no se hace habitualmente, pues me voy a bajar y voy a comprobar, ¿no?, que la gente pues conoce el procedimiento, porque pues chico, si llevan un año sin hacerlo, lo mismo no se acuerdan. Entonces será importante, ¿no?, que me ven a mí allí, ¿no? O si tienen que balizar algo, pues pasearte por allí, hablar con la gente, preguntarles, saber, ¿no?, qué opinan ellos, qué saben, qué desconocen. También es otra buena herramienta para un técnico, o incluso círculos de salud también pueden ser buenas herramientas. Este ya es más para tratar problemas más complejos, ¿no? De, bueno, tengo este problema, ¿no?, de diseño que no sé cómo solucionarlo. Pues bueno, vamos a reunirnos, ¿no?, vamos a juntarnos, el técnico, el mando, el director, el operario, el de seguridad, el de quien sea competente, ¿no? Y vamos entre todos a diseñar un poco la solución. Vamos a cuál es el problema, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo lo podemos gestionar. Esto, ya os digo, también se está aplicando en muchas empresas, ¿vale? No es nada que esté solo en el papel, en la academia, no, esto realmente se pone en práctica. Nosotros lo vemos en nuestro día a día y es muy satisfactorio además cuando ves que sí que sirve. Oye, que joder, pues es que el otro día bajé y vamos, y yo en primera persona he acompañado a muchos mandos y a muchos técnicos de prevención a bajar a la planta, ¿no?, a hablar con la gente, y te sorprende la cantidad. O sea, hay veces que no les cabe en la hoja todo lo que se llevan apuntado para como ideas de mejora, ¿no?, para poder mejorar la seguridad del espacio. Sí, es que muchas veces los prevencionistas cometemos el error, bajo mi punto de vista, de pensar por el trabajador, es decir, meternos en su cabeza, cuando muchas veces es más fácil, lo que tú comentabas, en una charla, ya ni siquiera reunión, una charla con él de 5 minutos, te das cuenta de que lo que tú pensabas que era su prioridad, realmente no es su prioridad. Es otra incluso a veces más simple de lo que querías. Y entonces ahí es cuando le puedes dar la solución y hacer todo ese trabajo preventivo que el trabajador va a agradecer mucho más que si viene impuesto o no se adapta realmente a sus necesidades, ¿no? Bueno, por último también, ya para cerrar este bloque de preguntas y pasar a las preguntas del chat, si alguien se anima a preguntar, ahí está, para que podáis lanzar las preguntas a Enar que estiméis oportuno. Para finalizar, vamos a hablar también algo sobre lo que también está, no voy a decir de moda, pero bueno, sí se habla mucho de ello, ¿no? Pero que luego la realidad es que no se ve plasmado de forma tangible, ¿no?, en la evaluación de riesgo, como es la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo hacer para que al final quede esto recogido, ¿no?, y se tenga en cuenta la perspectiva de género en las evaluaciones? Pues es una gran pregunta para la que me temo que tenemos, o sea, es un tema para el que me temo que tenemos más preguntas que respuestas. Pero ojo, que es muy buena señal que tengamos preguntas, ¿no? Que yo creo que es un proceso de cambio, como pasó en su momento con las evaluaciones psicosociales, ¿no?, que pasaron de no verse como algo relevante e importante a que de repente empezamos a tomar conciencia, y eso fue a raíz de poner el problema sobre la mesa, ¿no?, de decir, oye, que aquí tenemos un melón por abrir, que todo esto tiene que gestionarse, ¿no? Bueno, pues creo que ahora está llegando ese proceso de cambio con la perspectiva de género. Estamos en un proceso inicial aún de empezar a tomar conciencia de qué tenemos que hacer, y todavía estamos en la fase de
qué preguntas nos tenemos que hacer. Pero ya estamos en esa fase que ya no es poca cosa ya, ¿no? De donde veníamos a donde estamos ya ha habido un avance porque ya estamos empezando a hablar de ello. Y si empezamos a hablar de ello, empezarán a salir las soluciones seguro, ¿vale? Nosotros hicimos un proyecto muy bonito que a mí me retó mucho como profesional y me encantó, me gustó mucho, sobre todo porque cuando terminamos el proyecto la gente nos dio muy buen feedback de que les había servido y yo creo que eso es como profesional es de lo mejor que te puede pasar, ¿no? Fue un proyecto que hicimos junto a Foment del Trabajo, ¿no? Que lo que buscaba, Foment del Trabajo también era consciente de que había que hablar de esto, ¿no? Y había que ayudar a los técnicos con esto. Y dijimos, bueno, vale, ¿qué podemos hacer? Bueno, no vamos a descubrir nada que no esté descubierto ya, pero sí que podemos aunar un poco todo lo que hay y decirle al técnico, mira, esto es lo que se sabe, esto es lo que no se sabe, esto es lo que podemos decir hasta ahora, esto es un poco una guía práctica, ¿no? De con todo lo que sabemos, cómo podemos empezar a integrar esto en nuestra empresa. Y yo creo que después de todo ese proceso de revisar, analizar, ver lo que había, lo que no había, lo que faltaba, lo que se echaba en falta, ¿no? El proceso de integrar la prevención, la perspectiva de género, tiene que empezar por poner el problema sobre la mesa. Hay muchas empresas, ¿no? En las que aún no se ve la necesidad, no se entiende la necesidad de tener esto en cuenta en las evaluaciones de riesgo. Hay muchos técnicos y es muy comprensible, ¿no? Que les da un poco de reparo poner el problema sobre la mesa porque temen que o sea, ellos honestamente, ¿no? Con buena voluntad entienden la necesidad de hacer esto, pero quizás no saben cómo plantear el problema sin que se les vuelva en contra muchas veces, ¿no? Bueno, pues si tengo que tener en cuenta todas las distinciones por género, entonces también los tengo que tener en cuenta por edad y por no sé qué, o sea, tenemos un poco de miedo a este tema. Hay que dar muchos argumentos a los técnicos, que por suerte los hay, ¿vale? Porque la realidad es que somos diferentes a nivel biológico, ¿no? Porque nuestra antropometría, cómo se distribuye nuestro cuerpo, no es igual en un hombre que en una mujer. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Somos diferentes a nivel biológico, ni mejores ni peores, pero sí diferentes, ¿no? También a nivel de composición corporal. Nuestro cuerpo no tiene la misma, o sea, los porcentajes de grasa o a nivel hormonal, no somos iguales y por lo tanto los riesgos no nos afectan de igual forma, ¿no? Y tampoco somos diferentes y además somos desiguales a nivel social. O sea, no estamos en los mismos puestos de trabajo, no estamos en los mismos niveles de la organización dentro de una misma empresa. Por lo tanto, si tomamos conciencia de esto, ¿vale? Será muy fácil que lleguemos a la conclusión de que si ni somos iguales, ni estamos en los mismos sitios, ni nos exponemos a los mismos riesgos, ni los riesgos nos afectan de la misma forma, no podemos gestionar la salud de igual manera, porque no se construye de igual manera la salud de hombres y de mujeres, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo que ya había comentado con otra compañera. A día de hoy, los valores límite de exposición a riesgos químicos se dan como valor genérico. Se asume que una exposición que será segura, o sea, que hay un nivel de exposición que es segura para todo el mundo, ¿no? Cuando sabemos que por los ciclos hormonales y por la composición del cuerpo, hombres y mujeres asimilan muchos productos químicos de forma diferente, pero es algo que a día de hoy no se está haciendo, por lo tanto, y esto es algo que hay que poner en valor para los técnicos de prevención, aquí estamos un poco atados de manos hasta que no empiece a activarse esto desde muchos órganos, ¿no? Parece que con la nueva política que se ha publicado ahora, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, que ya lo pone como una de sus líneas prioritarias, esperemos que esto lleve a que a futuro empiecen a activarse y a darse las herramientas que los técnicos necesitan para poder hacer esto de forma efectiva en su trabajo, porque por mucho que tú seas consciente, ¿no? Si luego te faltan las herramientas, pues estás un poco atado, como decía, de pies y manos. Por dar alguna herramienta, ¿no? Alguna pista en la guía que hacíamos, se daba todo un listado, ¿no? De estrategia, de cómo poder empezar a trabajar esto, de cómo ser consciente de en qué punto estás en tu organización respecto a este tema a nivel cultural, a nivel de cada tipo de riesgos, ¿no? Riesgos psicosociales, que sabemos que las mujeres se exponen más, riesgos químicos, riesgos también a nivel de embarazo y lactancia, ¿no? Que es en donde más hay escrito. A nivel ergonómico también hay infinidad de estudios ya a nivel ergonómico, pero yo si tuviese que dar una herramienta a los técnicos les diría el plan de igualdad. El plan de igualdad nos puede ayudar mucho
a poder empezar a gestionar esto, porque nos va a decir cómo está nuestra organización distinguiendo por sexo. Vamos a saber en qué puestos están las mujeres y sobre todo en qué puestos no están las mujeres. Nos va a decir si tenemos a nivel jerárquico, ¿no? Si las mujeres han llegado hasta la parte alta o si no han llegado, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si las mujeres no están en determinados espacios, no se va a hablar de estos temas. Si en los espacios en los que se tienen que poner los problemas sobre la mesa no hay mujeres, nunca visibilizaremos el problema, porque yo me he encontrado en multitud de ocasiones hablando de este tema con muchos técnicos, ¿no? Y les preguntas, ¿pero tú en el Comité de Seguridad y Salud? ¿En tu Comité de Seguridad y Salud hay mujeres? Y en muchos casos dicen, no hay mujeres. Claro, es que si en esos espacios no promovemos que estén las mujeres, ¿cómo vamos a empezar a visibilizar los problemas que afectan especialmente a las mujeres? Eso, a través del Plan Igualdad, es una muy buena herramienta para empezar a tomar conciencia de qué brechas podemos estar teniendo en nuestra organización. Pero ojo, que aquí quiero dejar muy claro que integrar la perspectiva de género no es segregar la información por sexos, ¿no? Ni siquiera las evaluaciones de riesgo. Quiero decir, hacer esa segregación es fundamental para saber dónde estás. Pero si te quedas ahí, no estás integrando la perspectiva de género. Estás visibilizando las desigualdades que tienes, pero no les estás poniendo solución. Para poder poner solución tienes que implementar medidas que vayan, ¿no?, a solventar esa diferencia. Si sé que ergonómicamente, ¿no?, las mujeres pues necesitan agarres en las herramientas de otra dimensión, necesitan puestos que se adapten de forma diferente. Si sé que el frío les afecta de forma diferente, aparte de visibilizarlo, tenemos que gestionarlo de forma distinta. Ya digo que esto no es fácil, ¿vale? Pero bueno, estamos en el camino, tengo mucha esperanza en el futuro. Y bueno, si tuviese que dar alguna herramienta más, por ejemplo, a nivel ergonómico, ¿no?, que precisamente también las mujeres están muy expuestas a los riesgos ergonómicos porque es donde más nos encontramos, ¿no? En puestos de trabajo pues, que requieren motricidad fina, ¿no? Si pensamos en los sectores más feminizados, hay mucho de trabajo repetitivo, de trabajo fino, de motricidad, ¿no? Estoy pensando en la industria textil, por ejemplo. Ahí la referencia, y me alegra mucho que sea española, es el Instituto de Biomecánica de Valencia. Tiene una cantidad de estudios sobre cómo analizar los puestos a nivel ergonómico teniendo en cuenta la perspectiva de género, con un montón de herramientas prácticas también. Ahí sí que se puede empezar ya a trabajar mucho con esas herramientas. Luego también de embarazo y lactancia hay muchísimo también, el ergomater, hay un mogollón de herramientas, ¿no? Y bueno, espero que en un futuro pueda mencionar más, pero de momento yo, a las que más me vienen a la cabeza son esas. Que no son pocas tampoco. Bueno, Una pregunta, Nar. ¿La guía que trabajáis con Foment del Trabajo la tenéis, está colgada en la web de Foment del sí, Trabajo? Vale, vas a intentar, a ver si y podemos en lo que dura este Parte 2 colgarlo o compartirlo voy a ver con si los... puedo darle una googleada rápida. Vale, si no, vamos a intentar nosotros buscarlo y lo compartimos con los asistentes, ¿vale? Si quieren, mire, pasamos a alguna pregunta del chat, ¿vale? A ver, comenzamos con la primera. Pregunta Rebeca García. Hola, Enar. ¿Qué pasa con el error humano en las investigaciones de accidentes o cómo podemos aprender de los errores humanos? ¿Cómo podemos aprender de los errores humanos? Esa pregunta me encanta. ¿Será que soy psicóloga? Entendiéndolos. Creo que eso es el primer punto, ¿no? A veces hablamos de error humano como un genérico. La causa del accidente fue error humano. Bueno, vale, muy bien. La gente se equivoca, eso lo sabemos, pero primero, es raro que la causa de un accidente sea solo el error humano. A nosotros, o sea, y esto Rison lo explicaba muy bien con el modelo del queso suizo, que supongo que no le será ajeno a nadie tampoco, ¿no? El error humano es una de las lonchas de ese queso, pero ese queso tiene muchas más lonchas, ¿vale? Para que el error de una persona se materialice en un accidente, ¿no?, previamente se tienen que haber dado toda una serie de circunstancias que han generado la oportunidad de que al final ese error humano, que normalmente suele ser el último de toda una serie de todo un eslabón previo, ¿no?, de circunstancias que se han dado, al final se acabe materializando en un accidente. Pero al final decir que... cuando hago formaciones sobre este tema, ¿no?, siempre digo que decir que el error humano es la causa de un accidente es casi como decir que el fuego fue la causa del incendio.
No, el fuego interviene y es un factor fundamental en el incendio, pero lo que tenemos que aspirar para aprender de ese error es saber qué provocó el fuego, ¿no? Yo cuando veo un accidente quiero buscar qué provocó el fuego. ¿Fue un incendio provocado? ¿Fue una negligencia? ¿Fue porque no estaban los plomos bien, con un buen mantenimiento? Puede haber muchos motivos que estén provocando que la persona se haya equivocado. Entonces, en nuestras investigaciones de accidentes a veces nos quedábamos un poco en ese plano, ¿no? El error humano. Bueno, hay muchas herramientas que nos permiten ir un poquito más allá, investigar todos esos factores subyacentes, ¿no? De los que hablaba Rison también, que son todos los elementos pues, de gestión, de formación, de las decisiones que se han ido tomando, ¿no? En todos los eslabones de la organización que al final han generado, digo, esa ventana de oportunidad. Pero quedándonos en decir que hubo un error humano, vamos a aprender poco como organización, porque las personas van a seguir equivocándose. Y también decir que no todos los errores son iguales, o sea, las personas se equivocan de formas diferentes. No es lo mismo equivocarte porque no tenías el conocimiento suficiente sobre algo, ¿no? Que ese es un tipo de error, o equivocarte porque te despistaste, o equivocarte porque el procedimiento no era claro, o porque llevabas mucho tiempo sin aplicarlo, ¿no? Hay muchos tipos de errores que se deben a diferentes cosas. Entonces, si aprendemos a distinguir los diferentes tipos de errores y aprendemos a entender qué nos ha llevado a que se produzca ese error, ahí es donde estaremos en condiciones de poner las medidas preventivas más oportunas en cada caso. No todos los errores se van a solucionar con formación, ¿no? El café para todos. No, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es repensar el procedimiento, a lo mejor lo que hay que pensar es una barrera física para que no se produzca otra vez ese error, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Y luego hay que ir viéndolo pues en cada caso. Pero bueno, eso no sé si responde a la pregunta. Uy, estás muteado, creo. Perdón. Sí, vamos, que perfectamente has respondido a lo que planteaba Rebeca. Hemos compartido en el chat el enlace a la guía, creo que es ese, Ah, sí, lo veo, genial. para que todos podáis acceder a esa guía de la integración de la perspectiva de género en la que ha colaborado I+3. Mi otra preguntita lanza Sandra González. Empoderar al equipo es clave, pero sin supervisión y una buena formación no puede ser contraproducente y el fallo no puede desmotivar al equipo con sensación de haber fallado. A ver, repítame, por favor, el empoderamiento es fundamental, pero sin una formación previa, ¿no? ¿Hablaba? Sí, sin una supervisión y una buena formación no puede ser contraproducente y el fallo no puede desmotivar al equipo con sensación de haber fallado. Claro, o sea, por supuesto, el primer paso, ¿no? de liderar en seguridad y de empoderar a la gente es, fíjate, empoderar tiene dos vertientes, capacitar y dar participación. Es decir, yo te doy las capacidades que necesitas para hacer tu trabajo de forma segura. Dar formación es empoderar. Yo te doy las capacidades, las habilidades que tú necesitas para garantizarte que puedes hacer tu trabajo de forma segura y además te doy la posibilidad y las herramientas para que si no lo puedes gestionar así, vengas y me lo digas. Eso es fundamental, o sea, la formación es parte del empoderamiento. Y por otro lado, la supervisión es fundamental, sobre todo en empresas que tengan altos riesgos intrínsecos a su operación, ¿no? O sea, en cualquier empresa, no sé, petroleras, aeronáuticas, la supervisión es algo que forma parte del día a día, ¿no? El estar con la gente y el ver cómo opera la gente. Pero ojo, una supervisión que lo que busque sea acompañar y entender. No identificar el error simplemente, sino esto que estás haciendo, lo estás haciendo así, ¿por qué? Y vamos a ver por qué la gente está haciendo las cosas como las hace. ¿Es porque no tienes la formación necesaria y no sabías hacerlo bien? ¿Es porque aunque sabes hacerlo bien, tienes algún tipo de presión, de circunstancia que te está impidiendo hacerlo bien? Es porque simplemente, yo qué sé, pues también se dan casos, ¿no? De personas que simplemente no tienen aprecio por la seguridad. Eso también hay que detectarlo con supervisión, pero una supervisión creo que busque, es como lo que hablan, ¿no? Del buen líder es el que acompaña, es el que te da el camino, ¿no? Y eso al final también genera confianza en la gente, porque muchas veces tendemos a ver al puedo decir el técnico o el mando, lo que sea, como el poli malo, el que viene a que si viene por aquí es porque ya hice algo mal, ¿no? Pues al final, si el cambiar esa visión está un poco en nuestro tejado, en hacer ver que lo que pretendemos con las observaciones, ¿no? Con la supervisión, es entender el trabajo y mejorarlo, no perseguimos a nadie, no nos importa el quién, sino el qué.
el por qué está pasando esto, qué puedo hacer yo para ayudarte. Yo como organización pretendo que esto se haga lo mejor posible y tú me puedes ayudar. Yo vengo aquí a entender el trabajo contigo. Eso se está haciendo. Hay un ejemplo en el caso de las construcciones de las obras de las Olimpiadas para Londres, ¿no? Claro, Londres, imagínate, ¿no? Una institución como Gran Bretaña no se puede permitir que en una obra que va a representar al país pues haya accidentes laborales, ¿no? Sabían que a eso se lo tenían que mirar mucho. Caso contrario, tenemos el ejemplo de Qatar, ¿no? Pues ahí es una de las... Se hicieron estudios, ¿no? No hubo ningún accidente mortal en todas las obras, ¿no? Y hubo periodos sin accidentes con baja larguísimos también, de millones de horas trabajadas. Se investigó qué habían hecho bien y se vio que una de las cosas que habían hecho bien era la supervisión, la observación, las observaciones de seguridad desde el foco del entendimiento. Y al final, cuando la gente entiende que no es el poli malo, sino el que nos quiere ayudar, también te tiende la mano y te explica las cosas e incluso seguramente te dé muchas ideas, ¿no? para seguir avanzando y mejorando. Muy bien. Bueno, pues llegamos al final, nos hemos quedado sin tiempo, siento por las preguntas, ha habido un par de preguntas que no hemos podido responder, pero al final, bueno, hemos llegado al final. Y sobre todo agradecerte, Enar, el tiempo que nos has dedicado y sobre todo las reflexiones tan interesantes que has compartido con nosotros y un placer haberte tenido aquí con nosotros en este Pater Talk. Bueno, voy a dar paso a Natalia Fernández Laviada, nuestra subdirectora de Prevención, Calidad y Comunicación, que como siempre va a cerrar este Pater Talk. Adelante, Natalia, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, lo primero que quería agradecer a Enar su frescura, la pasión con la que se nota que vives la prevención, la credibilidad que tienes cuando lo cuentas y la sencillez también al dar, al fin y al cabo, pues cómo trabaja o cómo es el trabajo de un prevencionista, ¿no? De las cosas que me ha apuntado, así de lo que has dicho, me quedo con tu visión de una evaluación de riesgos, que desde luego no es simplemente un documento lleno de letras, que no va al peso, que es un documento vivo, que es un documento que es herramienta y punto de partida para nuestras actividades, que tiene que ser absolutamente dinámico y atractivo, ¿no? Que es algo que tiene que conllevar una propuesta de valor para todos los prevencionistas que sirva para evitar accidentes de trabajo y no solamente para demostrar que lo estamos haciendo, ¿no? Eso me ha quedado muy claro. También me ha gustado cuando has hablado de distinguir entre seguridad en el trabajo del trabajo en seguridad y que al final las acciones, cuando hacemos una evaluación de riesgos, una formación o cualquier tipo de acción o una investigación, hay que hacerlo con calidad, que lo importante aquí es la calidad más que la cantidad. También has explicado perfectamente Visión Cero, la historia de 0 daños, ¿no? Que lo que tenemos que buscar es la lógica, porque somos personas, porque nos vamos a equivocar y precisamente porque nos vamos a equivocar es tan importante ese liderazgo, ese mando intermedio, ese goteo que has dicho también tan claro de cómo tiene que ir imprimiendo todo esto en la organización a base de liderazgo, de una formación de calidad, de libertad para poder hablar, de libertad para poder hacer esas charlas de seguridad que tampoco son tan costosas y sin embargo son tan eficaces y eficientes, ¿no? Con esa coherencia final entre las herramientas, las campañas, lo que dices y lo que haces, que es lo más importante, no solamente para la prevención, sino para cualquier cosa en la vida. Y luego lo que has hablado de perspectiva de género en la evaluación de riesgos. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has comentado. Hay más preguntas que respuestas, pero ya tenemos el foco ahí, ya estamos haciéndonos esas preguntas. Foment del Trabajo, y por eso les he dicho que colgaran el enlace, porque es la guía que siempre nosotros aquí también tenemos en la boca, hecha y acompañada por vosotros, porque es magnífica. Hay otros documentos de los ALAN del 2019, hay otro también de acercamiento a la siniestralidad laboral desde una perspectiva de género del 2010 del Instituto Nacional y también otra del Ministerio de Trabajo del 2019 sobre perspectiva de género en prevención de riesgos laborales. Sí que hay cosas, sí que hay documentaciones y también las pondremos a disposición de cualquiera que quiera tener acceso a ello, pero efectivamente hay que seguir trabajando porque las diferencias están ahí, las explica muy bien, hay diferencias de género basadas en la desigualdad social y hay diferencias biológicas basadas en que gracias a Dios tenemos sexos distintos. Así que, bueno, pues nada, vamos a trabajar en esas guías, vamos a trabajar en varios límites, vamos a trabajar en los planes de igualdad que también son una herramienta, como tú has comentado, fundamental.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enar. Además, estamos inmersos dentro de la Semana de la Prevención, que para nosotros es un acontecimiento muy importante y para nuestros mutualistas, llenos de talleres por toda España, de conferencias, de participaciones en Safety Days, de participaciones en congresos, escribiendo artículos, con jornadas de puertas abiertas también en nuestras instalaciones, en nuestras sedes, incluso con un paseo por las murallas de Lugo, con nuestras miradas de fraternidad a 3 grandes empresas premiadas y ahora contigo con I+3, que es un lujo, ¿no? Bueno, pues por último, solo me resta, como siempre, anticiparme a lo que al Fratertalk que nos viene el mes que viene, que además yo creo que va absolutamente al pelo. Cuando decimos que somos la Mutua Verde, no solamente es porque sea nuestro color corporativo y siempre lo llevemos a gala, sino también porque somos una mutua preocupada, el verde es el símbolo de la salud y es el símbolo del medio ambiente, somos una mutua también preocupada por la calidad y el medio ambiente. En el próximo Fratertalk vamos a hablar de algo que actualmente estamos viendo y oyendo en todas partes. Esta mañana estaba escuchando precisamente que se decían que si las abejas iban a desaparecer o que ya no estaban polinizando y que había un grave problema en los campos, este verano extremo anticipado que estamos teniendo, ese calor excesivo, la sequía ya en abril. Bueno, hablaremos sobre el cambio climático, sobre su influencia en la salud de los trabajadores y cómo la prevención de riesgos laborales también debe contemplarse sus efectos. Golpes de calor por temperaturas extremas, afecciones respiratorias, problemas de piel, fenómenos naturales como inundaciones, huracanes o la sequía que estamos parece ya que viviendo de una forma grave. Para todo esto tendremos el placer de conversar con alguien que cuenta con una amplísima experiencia, un gurú en todo esto, un consultor internacional, que es Alfredo Iglesias, doctor ingeniero en minas, doctor académico, correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y además el padre de nuestra directora de Calidad y Medio Ambiente, Elena Iglesias. Así que de casta le viene al galgo. Bueno, será el próximo día 26 de mayo a las 10 en un Fratertalk que tendrá por título Cambio climático y prevención de riesgos laborales hacia un compromiso sostenible y saludable. No os lo perdáis porque va a ser una oportunidad de escuchar también a alguien con muchísima experiencia nacional e internacional en todos estos temas. Como siempre, os esperamos en nuestro próximo Fratertalk. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos. A cuidarse. Gracias.